Y en esta semana también ha sido una noticia muy grata en el campo de las ciencias. Ha hecho noticia un joven destacado profesional eh, tarijeño, Ciro Alejandro Ceballos, que ha creado un dispositivo que transforma el lenguaje de señas en voz. Un importante proyecto con vistas a la inclusión. Y esta noche lo tenemos aquí en Bolivia, escucha, así que vamos a ir directamente hasta la ciudad de Tarija y le vamos a dar una bienvenida a nuestro querido amigo. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Amílcar desde Cochabamba. Un gusto, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos, claro. Perfecto, un gusto saludarles desde acá, desde la Chura Tarija. A ver, tenemos mucho que charlar, ya muchos segmentos, no solamente de tecnología, sino de sociedad y de la noticia en general. Te has hecho viral también en las redes sociales por tu proyecto. Primero, ¿cuáles son tus primeras impresiones ahora que ya mucha gente te conoce en el país? Bueno, primeramente agradecer, ¿no? Primeramente agradecer porque no esperaba que mi proyecto causara tanto revuelo, o sea, un gran boom, por así decirlo, ¿no? Muy agradecido de todo el apoyo, de cómo se ha viralizado en prácticamente menos de una semana. Fue algo increíble, algo grato saber de que este tipo de proyectos e iniciativas todavía eh, tienen valor, ¿no? Entonces, y ha sido algo masivo, ha sido algo bastante grande lo que, lo que ha acontecido el proyecto, ¿no? Entonces, agradecido primeramente por ello y por la recepción que ha tenido. Claro. Este proyecto lo has desarrollado a lo largo de varios años, ¿verdad? No ha sido de la noche a la mañana. Cuéntanos un poco el proceso desde el principio. ¿Qué te ha motivado? ¿Cuáles han sido las primeras motivaciones y cuánto tiempo te ha llevado a desarrollar este proyecto? Claro, es bastante interesante esa pregunta porque el dispositivo nació en el año, la idea del dispositivo nació en el año 2016, ¿no? Podemos decir que concretamente ese año nació, ¿ya? Nació en el 2016 justamente para un evento que se suscitaba acá en la ciudad de Tarija, un evento bastante popular y conocido como el Startup Weekend, ¿ya? Es un evento que te motiva a presentar ideas o emprendimientos, ¿ya? Y se realizó ese año en la ciudad de Tarija, este evento como todos los años, y yo decidí participar en él. Entonces, pasamos por una fase de inscripciones y demás. Y en este evento nos pedían que nosotros elaboráramos o realizáramos una idea, ¿no? Entonces, yo fui pensando en alguna idea de qué presentar justamente, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar en todo lo que había desarrollado y todo lo que ya había avanzado en mi carrera hasta esa fecha. Y justamente me puse a pensar, yo desde niño tuve la oportunidad de aprender la lengua de señas, ¿ya? Desde niño tuve la oportunidad de aprender la lengua de señas de lo más básico, alguna que otra palabra y sobre todo las vocales, ¿no? Deletrear y demás. Y justamente en ese año de universidad estaba haciendo mi voluntariado. Tuve la oportunidad de hacer voluntariado justamente en centros así, ¿no? De personas con discapacidad auditiva. Entonces me puse a pensar cómo a través de lo que yo estaba estudiando podía cambiar el estilo de vida de estas personas, ¿no? Entonces fue ahí como nace la idea de crear un dispositivo que me permita traducir la lengua de señas a comunicación oral. Entonces ahí nace la idea, pero nace como una idea, así como tal, un concepto, ¿ya? Y esta idea fue evolucionando con el tiempo conforme yo iba investigando, yo iba estudiando, iba avanzando en mi carrera, cómo poder construir realmente un dispositivo que permita traducir la lengua de señas, ¿no? Porque en ese tiempo yo contaba con los conocimientos de segundo año de universidad. Claro. Entonces yo me puse a estudiar, a indagar, a investigar cómo realmente podemos llegar a traducir la lengua de señas. Entonces fue ahí que más o menos por el año 2018, a finales, y a inicios de 2019 comprendí y entendí
que para poder traducir la lengua de señas era necesario un dispositivo que llegara a capturar todo el movimiento que realizábamos con nuestras manos, ¿no? Pues yo Ya, realizo mis movimientos aquí en el espacio y claro, demás, entonces necesitaba un dispositivo que pueda capturar todo ello. Entonces yo me puse a investigar de dónde viene nuestro movimiento, o sea, ¿qué lo llamamos este movimiento como tal que claro, tenemos, ¿no? Y resulta que investigando, ese movimiento que tenemos es llamado motricidad fina. ¿Ya? La motricidad fina es el encargado de los movimientos de precisión y exactitud en el ser humano. En este caso, cuando nosotros cortamos con tijeras, armamos un puzzle, eh, hacemos claro. manualidades que Ujú. requieren este tipo de movimientos de precisión y exactitud. Eso es la motricidad fina. ¿Ya? Y se define por el movimiento del espacio y por la actividad muscular producida por el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esta activación muscular que causamos nosotros. Claro, Entonces, fue ahí que yo me di cuenta que si quería traducir la lengua de señas, tenía que capturar la motricidad fina. Entonces, ahí nace construir y desarrollar un dispositivo que capture la motricidad fina y cuya aplicación sea traducir la lengua de señas. En claro. 2019 concreté la idea, concreté el diseño y de lo que pasó como un diseño virtual se transformó en un diseño ya físico, ¿no? Entonces lo construí y lo elaboré. Dime una cosa. eh, el 2016 entonces presentas en este Startup Weekend, pero lo presentas como proyecto. ¿Has ganado algún concurso o sea, precisamente porque entiendo de que tal vez necesitó un tipo de financiación, ¿verdad? Ese año justamente gané el Startup Weekend de Ya. Tarija. Lo gané con el proyecto, ¿no? Sin embargo, el premio era pasar a la incubadora de empresas para poder recibir algún financiamiento. Ah, muy bien. Y tal vez por hacer desde el destino o porque tal vez no está todavía muy estructurado cómo se realiza ese financiamiento y demás, no, ese año no recibí algún apoyo de financiamiento o algún apoyo de desarrollo ni nada, ¿no? Entonces gané el Claro, primer lugar, pero no hubo un premio digamos, económico y no se pudo concretar lo de la incubadora de empresas con este tipo de proyectos tecnológicos. claro. Entonces yo tuve luego, a futuro, digamos, participé nuevamente en un Startup Weekend en Santa Cruz, ¿no? Eh, pero de igual forma pasó como ahora, ¿no? Mm, En 2019 sí fue, digamos, el impulso más grande que tuve, fue en el Falling Walls, la Bolivia, ¿no? Ahí mi proyecto no sacó el primer lugar, sacó el tercer lugar con la Embajada de Francia en Bolivia. ya, Y fue el impulso porque la verdad es que fascinó, ¿no? Fascinó la idea ya. Y fue la universidad después que, dado el proyecto que estaba realizando, y la ayuda social que estaba brindando, fue la que decidió claro. que financiar el primer prototipo, ¿no? Entonces la Universidad Católica acá financió el primer prototipo con el rector Loaiza. Ya, Entonces ellos financiaron el primer prototipo, ¿no? claro. Sí, ahí vemos también tus impresoras 3D y todo. Dime Así. una cosa. ¿Cómo, o sea, tú has elaborado absolutamente todos los dispositivos? ¿Has tenido facilidad? Porque a veces, incluso, lo digo porque yo también tenía algunos amigos en tecnología que estaban desarrollando drones en esa época, y a veces es una limitante en Bolivia tener algunos componentes en específico para esta clase de emprendimientos. Dime, ¿has tenido algún problema? ¿Cómo has desarrollado? Tal vez faltó una cosa, las primeras pruebas. Cuéntanos un poco tu experiencia. Ya. Lo que respecta a materiales, evidentemente los sensores que he utilizado, por lo menos los sensores que se utilizan y demás, como es primer prototipo, son, digamos, sensores que se encuentran en el mercado para adquirir, ¿no? Son sensores que se encuentran en el mercado para adquirir, ¿no? Evidentemente, como he presentado esto como mi tesis de investigación, entonces tuve yo que de igual forma diseñar, ¿no? Las placas PCB, las placas electrónicas, para posteriormente quemar y tenerlo en físico, ¿no? Pero eso concretamente después, ¿no? Yo lo hice porque quería ir viendo cómo mejorar el dispositivo.
Entonces, para primeras pruebas he tenido que adquirir los sensores que estaban, digamos, comercializados, ¿no? Que se pueden comprar, pero hubo una dificultad bastante grande, que la mayoría de los productos, perdón, la mayoría de los sensores con los que cuenta este dispositivo no estaban en Bolivia, o sea, no había la venta en Bolivia. Entonces tenía que ser importar. Entonces el tiempo de importación fue aproximadamente unos 3 meses. Tampoco el cerebro del dispositivo había en Bolivia. Tenía que importar. Y no solo eso, sino que también aprender a utilizar. Entonces fue una tarea bastante ardua en lo que respecta a la adquisición de los dispositivos, la estructura, el diseño de la estructura para poder utilizarlo y manejarlo, y la programación misma de los dispositivos a través de un CPU, que aquí en Bolivia no es común ver. Fue un total desafío, ¿no? Porque no solamente era el tiempo de importación y demás, sino era el tiempo en el que yo tenía que aprender lo más rápido posible de desarrollar esa placa. Lo propio con los conceptos de inteligencia artificial y demás que se aplican en el dispositivo. E incluso la forma en la que yo capturo las señales y las tengo que procesar era un ámbito que aquí en la misma universidad, por ejemplo, ya no se avanzaba. Tenía que investigarlo, tenía que Exacto. profundizarlo y leer y leer y leer e investigar, investigar. Si podía realizar algún curso, lo hacía para acelerar esa, esa comprensión y entendimiento. Me he tenido que guiar de los cursos de las universidades y de las empresas como de IBM, por ejemplo, a través de las plataformas de Coursera y demás para acelerar el avance de este dispositivo, ¿no? Entonces era necesario investigar, era necesario aprender por demás de lo que ya había visto. Claro, es una limitante también, ¿no? Porque nuestras universidades hay que aceptarlo, o sea, obviamente, con todos los esfuerzos que hacen, hay que aceptar también que hay muchos profesionales que también tienen ese esfuerzo, pero o sea, la limitante misma de nuestro país y toda la situación hace que se estanque un poco, pero qué bueno que investigues. Y precisamente quería preguntarte eso, seguramente al pasar ahora las clases o tener contacto con otras universidades o con otros entes extranjeros, ¿qué tal? Te han invitado tal vez a dar una charla o a presentar tu proyecto? ¿Has tenido contacto con algunas instituciones del exterior? Actualmente no tuve mucho contacto con universidades o instituciones del exterior, más que con mensajes que me mandaban de Perú, de Colombia y de México, ¿no? Que me mandaban, que eran estudiantes que estaban cursando allá, para que podamos tener alguna una conversación con ellos, una breve reunión y demás, para explicar lo que es el dispositivo. Luego con la ciudad de Cochabamba, una conferencia que tuve para unos estudiantes del parvulario y demás para poder conversar sobre el dispositivo que había creado, ¿no? Pero, digamos, conversaciones con universidades para poder realizar investigación con ellos o para ver de alguna manera apoyar al proyecto y demás, todavía no he recibido, Ya. digamos, algún llamado. Sin embargo, estoy siempre abierto a la posibilidad y a la idea de recibir la ayuda, porque toda ayuda es bienvenida. No, claro, evidentemente. Yo estoy seguro que esto va a causar más impacto solamente en la primera semana y estoy seguro de que este proyecto va a interesar a mucha gente. La verdad es que la población que tiene capacidades especiales, pues requiere de esta ayuda de la tecnología y prácticamente estás desarrollando todo tu conocimiento en una ayuda que no solamente es social, es una cuestión de la integración como tal, que es una urgencia en nuestras sociedades, ¿no? Y seguramente también las instituciones precisamente de discapacito, de personas con capacidades especiales ya se han debido acercar para también conocer tu proyecto. Me encantaría decir que sí, pero por el momento no se han acercado instituciones justamente de este Ya. ámbito para poder conversar acerca del proyecto, ¿no? Pero estoy seguro de que en las siguientes semanas es muy probable de que ocurra ello, ¿no? Es muy Y, probable de que ocurra ello. claro. ¿Qué se espera ahora en un futuro? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ya se ha hecho conocer, la universidad también, como me dices, ya se ha hecho conocer. ¿Qué es lo o sea, dentro del proyecto, obviamente, esto no ha acabado, estoy seguro que no. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué tenemos para el futuro? Ya.
Este, como han podido observar, el dispositivo inicialmente tiene bastantes cables, ¿no? Tiene bastantes cables, es bastante, eh, eh, no tedioso, pero es bastante, tal vez incómodo, ¿no? Con tantos cables que se tienen en el cuerpo y demora, digamos, aproximadamente unos 15 a 30 minutos ponérselos una persona sola, ¿no? Acompañado puede durar 10 minutos en ponérselo todo, pero sola demora sus 30. Entonces, lo que sigue ahorita es, y en lo que estoy trabajando, es hacer inalámbrico el dispositivo, lo más posible, ¿no? El primer paso ahorita a dar, ya que se ha hecho conocer y demás, es mejorar el prototipo número uno y pasar al prototipo número dos, que es un concepto mucho más cómodo de utilizar para justamente las personas sordas y para nosotros, y para mí, ¿no? Que es el que con el Claro. que estoy trabajando, es hacerlo inalámbrico, ¿no? El segundo paso, porque yo estimo tenerlo el dispositivo totalmente inalámbrico para fines de este año. El segundo paso correspondería a tener una adquisición masiva de datos. ¿A qué me refiero con eso? El dispositivo integra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, actualmente la lengua de señas boliviana tiene más de 4.000 señas agregadas en su vocabulario y palabras, ¿no? Tiene 4.000. Entonces, necesitamos adquirir la mayor cantidad de lengua de señas posible. Si es posible tener todas las 4.000, lo vamos a hacer. Yo deseo que el primer semestre del año 2022, los primeros 6 meses, se pueda tener esa adquisición de datos masiva para poder trabajar en algo mucho más completo y para finales del año 2022 tener un dispositivo totalmente funcional e integrado. Lo más complicado y lo más difícil va a proceder a ser el procesamiento del lenguaje natural, porque Claro. si bien voy a recolectar todas las señas como tal, es necesario darle sintaxis a la oración, ¿no? Entonces, cuando una persona venga y quiera decir, yo quiero comer un poquito de pan, por ejemplo, yo quiero comer Mm. un poco de pan, entonces esa sintaxis que nosotros en nuestra lengua castellana, en el español, fácilmente podemos conjugar, hacer la lengua de señas una traducción es una tarea abismal, porque no estamos hablando de una o dos palabras, estamos hablando de 4.000 palabras Y y, y, combinadas. si- y combinadas, ¿no? Entonces tiene que combinarse con una sintaxis de tal forma que lo podamos comprender de la mejor forma posible. Pues ese trabajo va a ser el más abismal, ¿no? Se me va incluso de Claro, mis manos, se me va de mis manos en el conocimiento de licenciatura que tengo, ¿no? Se claro, me va de mis porque manos. Claro, porque el lenguaje al final es tan vivo en el sentido de que tiene tantas particularidades según cada persona y según cada estrato también económico y cultural y académico, que, bueno, pues eso sí va a ser un verdadero reto. O sea, Exactamente. más o menos dentro de mi ignorancia de la inteligencia artificial, tal vez esté diciendo algo que está mal, pero ¿cómo, o sea, funciona esos 6 meses y después el programa va a empezar a aprender solo? Eso es lo que yo entiendo, o tal vez estoy entendiendo mal. Ya, te voy a ir orientando un poco. Generalmente cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, muchos dicen, ah, mira, seguramente va a ser inteligente, una máquina inteligente y demás. Y es evidente, tiene sus diversas limitaciones y demás. En lo que me refiero a esos 6 meses de adquisición de datos es para que la red neuronal que se está empleando comience a entrenar, comience a aprender a clasificar. Entonces, la inteligencia artificial tiene que aprender a clasificar las señas acorde a los gestos. En términos de datos, cuando nos enfocamos en términos de datos, por así decirlo, con la cantidad de sensores que tiene el dispositivo, podemos hablar de que una palabra simple, como no sé, la palabra este, huevo, como la palabra huevo, digamos ahí, Mm. puede tener fácilmente unos 100.000 datos, ¿no? Fácilmente unos 100.000 datos. ¿Por qué? Porque cada dato que recopila el sensor es impresionante. No estamos hablando de un sensorcito, estamos hablando de 20 Claro. sensores. Y no estamos hablando de que los sensores te van a dar una señal discreta de uno y de cero, sino te dan una señal analógica que va en el tiempo variando. Entonces estamos hablando de 100.000 datos en solo una palabra que tiene que procesar, aprender y poder clasificar, ¿no? Entonces, Y una poder, vez ya, clasifica, comienza lo rudo. Y ni siquiera eso es lo más rudo. ya.
termina de clasificar y luego comienza lo más complicado, el procesamiento del lenguaje natural. Tiene que saber estructurar una oración por medio de algoritmos de inteligencia artificial para predecir lo que estoy por decir y poder sintetizar una oración lo más completa y coherente posible, ¿no? Entonces, esa calidad de predicción, esa calidad de clasificación y predicción de la inteligencia artificial es con lo que se va jugando. Más que jugando es con lo que se va trabajando. Entonces, actualmente yo voy tratando de estudiar lo mejor posible, profundizar lo más posible en las técnicas de inteligencia artificial, en los algoritmos de inteligencia artificial y en las herramientas de inteligencia artificial para poder diseñar un dispositivo lo más funcional posible, ¿no? Y eso no es cosa de un mes o 2 meses, no Claro. es cosa de estudiar, es cosa de dedicarle el tiempo debido a esto, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, de profundizar en esos estudios como para poder avanzar mucho más rápido en lo que respecta a la elaboración de este proyecto, ¿no? Entonces, es bastante difícil porque dicen la vida laboral y la vida del proyecto es muy complicado, ¿no? Porque ponte, laboralmente ahorita no estoy trabajando, o sea, no tengo nada remunerado, no tengo, digamos, un trabajo fijo, digamos, ¿no? Para Claro. ganarme la vida, hasta como he salido de ingeniero el año pasado, para ganarme la vida lo que he hecho ha sido dar clases virtuales, dar clases de matemática, dar clases de física, etcétera, etcétera. Entonces, entonces siempre hay esas dos caras de la moneda. O me dedico al Sí, 100% al entiendo. proyecto o busco un trabajo para poder ir remunerando, ¿no? Porque la necesidad es grande y tener un trabajo inmediatamente a veces no da, digamos. O sea, no es que sales de la universidad y ya tienes un trabajo, digamos, ¿no? Entonces Comprendo siempre es totalmente. así, es increíble cómo uno tiene que sacar tiempo para poder avanzar, ¿no? Y estudiar, que es complicado estudiar y trabajar al mismo tiempo. Claro, porque sigues en el proyecto, obviamente, para perfeccionar, porque como tú dices, es el primer paso, pero para procesar los datos, para, como tú dices, seleccionar todo esto, no son pues, no sé, una semana o 2 semanas y tampoco es pues una hora al día, ¿no? Eso Exacto. debe demandar por lo menos unas 3, 4 horas de sentarte y no perder el hilo, porque en un detalle se puede ir todo el procesamiento de datos, ¿verdad? Exactamente. Y como no estamos hablando de 10 señas, 20 señas, estamos hablando de 4.000 señas y que el dataset tenga que ser de más no sé, 1.000 personas o 2.000 personas que vayan haciendo los signos una y otra vez para capturarlos y poder ingresarlos a la red neuronal y demás, es algo, la verdad, abrumador, ¿no? Es algo a lo que se le tiene que dedicar su debido tiempo. Entonces es complicado a veces dedicarse al 100% a algo que te apasiona o a algo que te gusta. A mí me encanta la investigación, a mí me encanta el desarrollo, a mí me encantaría trabajar como investigador de planta en alguna industria, en alguna universidad, me encantaría trabajar como investigador de planta y comenzar a desarrollar y avanzar más y más, porque a mí me encanta investigar, a mí me encanta este Claro. ámbito del desarrollo y demás. Este no va a ser mi único proyecto yo que quiero culminar, porque este proyecto si bien ha iniciado como una idea y ya está en marcha, no quiero que se quede ahí, porque muchas veces he visto que ha habido ideas, ha habido prototipos, y luego nunca más han escuchado de esa idea Sí, o sí, algo, sí, nunca sí. más se ha vuelto a ver. Y eso es porque a veces la vida laboral y la vida de lo que a uno le apasiona no No converge, está ¿no? casado, sí. Entonces no están casados y a veces se los deja de lado, ¿no? Pero en mi Claro. caso, yo, digamos, me comprometí a hacer todo lo que está en mis manos para terminar el dispositivo haciendo lo que más me gusta, apasionado de la investigación y el desarrollo. Entonces yo me comprometí en terminar este proyecto porque no quiero dejarlo ahí, ¿no? Porque no es el único proyecto al que me quiero inmiscuir, dedicar o crear, ¿no? Tengo en mente más proyectos que hacer, pero quiero primeramente finalizar este antes de comenzar a hacer los otros. Es complicado, es difícil porque, como hemos dicho, la vida laboral a veces influye en ello, ¿no? Al Entonces, menos en nuestro país. sí, al menos Sí, en mi caso, digamos, que debe ser en el caso tal vez de muchas personas, hay que tratar de hacer lo que sea para ir generando ingresos o para ir ganando algo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ha sido dictar clases y demás.
Y eso a veces es un poco triste porque uno quisiera que eh, este tipo de proyectos de investigación y demás, que a uno le apasiona, ¿no? Le pueda dar de Tengan una comer, mayor pero salud, es claro. difícil. Ajá, es Claro, pero complicado. estamos seguros de que precisamente por la viralidad, esperemos que no baje esa efervescencia que están generando las redes sociales, te pueda también dar una mano. Estoy seguro de que este afán, este ahínco que tú tienes también puede ser visto por otras universidades también del exterior que buscan esta clase de proyectos, ¿no? Hay muchos científicos y muchos ingenieros de países emergentes que así prácticamente han sido contratados por empresas tanto en Europa como en Estados Unidos y hacemos nuestro voto desde acá, apoyándote también porque hay que apoyar esta clase de incentivas que son una verdadera ayuda social en nuestro país. Y bueno, pues desde la octava felicitamos esa curiosidad tuya de querer ayudar también a los demás aplicando ciencia y ciencia de la dura, ¿eh? Es porque debe ser muy, muy complicado, ¿no? Sí, así es bastante pesado y demás, pero me encanta hacer, me gusta. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar pendientes, mi querido amigo, y vamos a estar también atentos también para poder promocionar también tu dispositivo y tus ideas, porque hay que apoyar al talento nacional. Gracias, Ciro, por el espacio. Seguramente también te han buscado varios medios. Sí, eso sí. La verdad es que se ha vuelto muy viral. Gracias, Ciro. Vamos a estar pendientes. Gracias por el espacio. Gracias. No, Buenas noches. igualmente, Suerte. gracias. Ok, Gracias. gracias.